Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Audioteca Católica. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal. Y henos aquí un día más para practicar la lección divina, lectura orante de la palabra. Hoy, día lunes, vamos a comenzar esta tercera semana de Pascua, en donde estaremos meditando el Evangelio del día, estaremos orando con él y también finalizaremos, por supuesto, haciendo unos propósitos de vida. Te pido, como siempre, tengas a la mano tu Biblia, un cuaderno que vas a dedicar solamente para esto, que lo llamamos cuaderno espiritual o cuaderno bíblico, y tu lápiz. Busca un lugar tranquilo, apaga todo aquello que te puede interrumpir para que en los próximos 30, 40 minutos que vamos a estar aquí ejercitándonos con esta palabra, orando, estemos totalmente a la escucha de esa voz de Dios que nos va a hablar al corazón. Entonces, vamos a prepararnos, vamos a disponernos. Antes de comenzar, debo pedirte que apoyes este trabajo de evangelización con un me gusta, un dedito arriba y compartiendo el video. Si eres católico, eres católica, eh, seguramente estabas buscando algo que te ayudara a acercarte a la palabra, a orar con la palabra, a entender la palabra, pues hay muchas más personas que desconocen que este canal está ofreciendo la práctica de la lección divina, así que tú puedes ser uno de los agentes multiplicadores para que otros puedan llegar también a conocer el canal y a favorecerse de estas prácticas de la lección divina. Dios mediante puedas hacerlo y puedas apoyarme para que así podamos llegar a muchas más personas. Para los que por primera vez están aquí en el canal, están viendo el video y están interesados en aprender sobre esta práctica, quédense hasta el final, que al final les voy a hacer un regalito. Bien, entonces vamos a disponernos y comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar juntos al Espíritu Santo. Te pido que hagas conmigo esta oración, ahí la tienes en pantalla. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia, y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Primer paso de la lección divina, la lectura. Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 29. Vamos a leer esta primera vez en voz alta y en forma pausada. Comencemos. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos entraban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba,
sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Bien, y en este primer paso, luego de haber leído la primera vez el texto, nos encontramos con esta pregunta: ¿qué dice el texto? ¿Te recuerdas qué dice el texto? Si te recuerdas lo que dice el texto, entonces podrás identificar aquellas partes más importantes. Que te preguntaría: ¿quiénes son los personajes? ¿Qué dice exactamente este texto? ¿Podrías decírmelo con tus propias palabras? Si no es así, entonces es necesario releerlo 2 y 3 veces, subrayarlo, extraer en el cuaderno. Aquí sí vamos ya a abrir el cuaderno espiritual y ir tomando nota de los personajes, los puntos más importantes, en fin, todo lo que el texto eh, a ir señalando como importante para ir después llegando a la meditación. Entonces, te voy a ir compartiendo algunos detalles para que lo analicemos paso a paso. Bien, aquí en pantalla te he colocado los versículos, dos partes, ¿verdad? Primero los versículos del 22 al 27 y después el 28 y el 29. Y ahí concluye la lectura, pero antes de detallar esos versículos, quiero hacer una reflexión sobre todo el contexto que rodea esta lectura. Fijémonos, en el Evangelio de hoy iniciamos la reflexión sobre el pan de vida, que está justamente en este capítulo 6 de, de San Juan. Empieza en el versículo 22 y termina en el versículo 71. Sin embargo, hoy vamos a llegar hasta el versículo 29. Y esto se prolongará durante los próximos 6 días, hasta el final de esta semana. Después de la multiplicación de los panes, el pueblo se fue detrás de Jesús, dice la lectura, ¿cierto? Había visto el milagro, había comido hasta saciarse y quería más. No trató de buscar la señal o la llamada de Dios que había en todo esto. Cuando la gente encontró a Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, tuvo con él una larga conversación llamada el discurso del pan de vida. No es propiamente un discurso, pero se trata de un conjunto de 7 breves diálogos que explican el significado de la multiplicación de los panes como símbolo del nuevo éxodo y de la cena eucarística. Es bueno tener presente la división del capítulo para poder percibir mejor su sentido. Fíjense, el capítulo 6 de Juan comienza desde el versículo 1 hasta el versículo 15 hablando sobre la multiplicación de los panes. Luego, en el versículo 16 hasta el 21, nos muestra la travesía del lago y Jesús que camina sobre las aguas. Desde el versículo 22 hasta el 71 encontramos el diálogo de Jesús con la gente, con los judíos y con los discípulos. La primera parte, que es la que hoy estamos compartiendo, aparece el diálogo con la gente. La gente busca a Jesús y lo encuentra, ¿dónde dice la lectura? En Cafarnaúm.
Luego, en el versículo 28 hasta el 34, dice, eh, hay un diálogo con la gente, enseñando que la fe como obra de Dios, y habla también del maná en el desierto. Luego hay un tercer diálogo que aparece en el versículo 35 hasta el 40, que es el diálogo también con la gente sobre el pan verdadero. El pan verdadero es hacer la voluntad de Dios. Luego viene el cuarto diálogo que aparece en los versículos 41 hasta el 51. Lo puedes ir revisando en tu Biblia, ¿eh? Lo vas marcando, porque lo vamos a ir viendo durante toda esta semana. El versículo 41 hasta el 51 hay un diálogo con los judíos y es sobre las murmuraciones. Luego, el versículo 52 hasta el 58, hay un diálogo también con los judíos directamente con Jesús. En el versículo 59 hasta el 66, hay un diálogo con los discípulos y ahí ellos reaccionan y veremos en ese momento a qué están reaccionando. Y los versículos del 67 al 71, hay nuevamente un diálogo con los discípulos y se da la confesión de Pedro. Fíjense, la conversación de Jesús con la gente, con los judíos y con los discípulos, es un bonito diálogo, pero es un diálogo exigente. Jesús trata de abrir los ojos de la gente para que aprenda a leer los acontecimientos y descubra en ellos el rumbo que debe tomar en la vida. Pues no basta ir detrás de las señales milagrosas que multiplican el pan para el cuerpo. No bastaba saciar el hambre del cuerpo, porque Jesús le decía, no solo de pan vive el hombre. La lucha por la vida sin la mística no alcanza la raíz. En la medida en que va conversando con Jesús, la gente se queda cada vez más contrariada por las palabras de Jesús. Pero él no cede ni cambia las exigencias. El discurso parece moverse en espiral. En medida en que la conversación avanza, hay cada vez menos gente que se queda con Jesús. Al final quedan solamente los 12 y Jesús no puede confiar ni siquiera en ellos. Hoy sucede lo mismo. Fíjense, cuando el Evangelio empieza a exigir un compromiso, hay mucha gente que se aleja. Y así sucede. Entonces, revisemos los versículos de hoy, el versículo 22 al versículo 27. Vemos que la gente busca a Jesús porque quiere más pan. La gente va detrás de Jesús, ve que no ha entrado en la barca con los discípulos y por ello no entiende cómo ha hecho para llegar a Cafarnaúm. Tampoco entiende el milagro de la multiplicación de los panes. Por tanto, la gente ve lo que acontece, pero no llega a entender todo esto como una señal de algo más profundo. Se detiene en la superficie, en la hartura de la comida. Busca pan y vida, pero solo para el cuerpo. Según la gente, Jesús hizo lo que Moisés había hecho en el pasado, alimentar a todos en el desierto hasta la saciedad. Yendo detrás de Jesús, ellos querían que el pasado se repitiera. Pero Jesús pide a la gente que dé un paso más. Además del trabajo por el pan que perece, debe trabajar por el alimento que no perece. Este nuevo alimento lo dará el Hijo del Hombre indicado por Dios mismo. Él nos da la vida que dura por siempre. Él abre para nosotros un horizonte sobre el sentido de la vida y sobre Dios.
Versículos 28 y 29. ¿Cuál es la obra de Dios? La gente pregunta, ¿qué debemos hacer para realizar este trabajo? ¿Obra de Dios? Jesús responde que la gran obra que Dios nos pide es creer en aquel que Dios envió, o sea, creer en Jesús. Esa es la gran obra, esa es la misión y con eso finaliza este trozo bíblico en el versículo 29 y ya ahora vamos a pasar a meditar al siguiente paso. Bien, entramos al segundo paso de la lección divina que nos lleva a la meditación y ahora nos preguntamos, ¿qué me dice el texto? Y para entrar en este detalle, debo traerme el texto a mi vida, a lo que estoy viviendo, al mensaje que me puede dar en mi situación de vida. Entonces te voy a compartir algunos aspectos que yo he meditado para mí a manera de ejemplo. No, no es, digamos, no es la única meditación que podría salir de esto. Tú podrías tener tus propios puntos de meditación, pero es para ayudarte a ir tomando confianza con el texto e ir aplicándolo a tu situación de vida. Comencemos. Bien, aquí tenemos los tres aspectos que le voy a compartir de mi meditación personal y vamos a ver qué te puede servir para ti. Vuelvo y repito, puedes agregarle además tus puntos personales. Bien, el primer aspecto, al día siguiente fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. ¿Quién fue a Cafarnaúm para buscar a Jesús? La muchedumbre. La muchedumbre que estaba persiguiendo a Jesús porque quería de él más milagros. La muchedumbre madruga para encontrarse con el Maestro, ansiosos de no perderle la pista, pues con él hay pan seguro. Con él tenían barriga llena y corazón contento, ¿verdad? Como se dice en un refrán, barriga llena, corazón contento. Entonces, por eso andaban ansiosos sin perderle la pista a Jesús. Y puede pasar que corremos en búsqueda de ese pan, de ese milagro, de ese favor que estamos esperando. Puede suceder que en esa búsqueda, en cambio de ser pan, pues andemos buscando ese milagro que el Señor nos puede conceder, o andemos buscando ese favor que le estamos pidiendo al Señor que todavía no nos lo ha concedido, y estamos buscando, estamos detrás de Jesús, ansiosos de no perderle la pista. Por tanto, buscamos los milagros de Dios y nos olvidamos de buscar al Dios de los milagros. ¿Cuál es el fin? Buscar el milagro, obtener un beneficio. Pero realmente Dios quiere lo contrario. Dios quiere que lo busquemos a Él, sea lo que sea, pase lo que pase, obtenga lo que obtenga, lo busque a Él. Entonces preguntémonos tú y yo, ¿madrugo cada mañana para agradecer a Dios lo que sí tengo o solo lo hago hasta que algo me falte? Cuando veo que tengo una situación de apuro o de escasez, ahí sí madrugo y corro a donde está Dios, o cada mañana agradezco a Dios por lo que tengo en primer lugar y después, por supuesto, le pido lo que necesito. Me acerco a Dios con un corazón agradecido
Segundo aspecto, no trabajen por ese alimento que se acaba, le dice Jesús. Es una recomendación. Fíjense que la gente salía corriendo para encontrar un pedacito de pan para el día. Pero ese pan igual se iba a acabar. Y una y otra vez pasaba lo mismo. Corrían detrás de Jesús nuevamente cuando se les acababa. Todo lo de este mundo, hermanos y hermanas, se acaba. Es perecedero. ¿Qué es lo que no se acaba? El amor con que se hacen las cosas no se acaba. El perdón que se dona a quien no lo merece no se acaba. El acto de caridad oculto a quien no se dio cuenta quien le hizo el favor o no te lo puede devolver, no se acaba. El visitar a alguien enfermo no se acaba. El pan de donarte a los demás, ese no se acaba. Entonces, ese amor que damos y recibimos es lo único, hermanos, que nos vamos a llevar. Lo único que no se acaba. Preguntémonos tú y yo, ¿cómo estoy en este aspecto? ¿Realmente estoy trabajando por lo que no se acaba? Tercer aspecto, la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Crean en aquel a quien Él ha enviado. ¿Quién lo ha enviado? El Padre. Cada día pedirle al Padre, haz tu obra en mí, Señor. Dios quiere hacer de ti una obra maestra. Dios quiere hacer de mí una obra maestra. Somos esa escultura donde a veces Dios utiliza su cincel para quitarnos lo que nos sobra. Por ejemplo, para quitarnos el orgullo, para quitarnos la soberbia, para quitarnos la avaricia, para quitarnos la lujuria, nuestros apegos. Y eso, hermanos, duele. Duelen las pruebas, duelen esas situaciones que Dios permite para que seamos sanados de todo esto. La obra de Dios, hermanos, es creer. Y creer es confiar en Jesús, obedecerlo, entregarte sin reservas a Él y dejar que Él te conduzca. Entonces la pregunta es, ¿creo y confío? ¿Creo y confío? Es una buena pregunta para meditar en dónde está parada mi fe. Si está sobre la roca o está sobre arena. Meditemos. Tercer paso de la lección divina, llegamos al momento de la oración. La pregunta es, ¿qué me hace decir el texto que acabo de meditar? ¿Cómo me hace responderle a Dios? ¿Cómo me inspira? Entonces te voy a compartir la oración que yo he escrito, la voy a hacer en forma comunitaria para también motivarte a ti a que hagas tu propia oración, la anotes en tu cuaderno y también la compartas en la casilla de comentarios. No te olvides hacerlo. Oremos. Padre bueno, temprano te buscaremos. Nuestra alma tiene sed de ti. Estas hermosas palabras las aprendemos del Salmo 63.
para contemplarte, para escucharte, para agradecerte, Señor. Ayúdanos a disponer nuestro corazón a tu palabra cada mañana, que nuestro corazón trabaje no por las cosas que perecen, sino por las que duran para siempre. Haz tu obra en cada uno de nosotros y quítanos todo lo que nos aparte de ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora llegamos al cuarto paso de la lección divina que nos lleva a la contemplación. ¿Y qué es la contemplación para aquellos que por primera vez están haciendo la lección conmigo? No es más que hacer silencio y contemplar. ¿Qué podemos contemplar? Contemplar una imagen de Jesús, contemplar a Jesús expuesto en una, en una custodia, y en esa hostia consagrada me quedo contemplándolo o contemplarlo en el sagrario. O también lo puedes hacer desde tu casa con una imagen de tu preferencia, quedarte allí un momento en silencio y hacer que este texto que acabamos de meditar resuene en tu interior y te preguntes qué me hace sentir y ver este texto que acabo de meditar. ¿Cómo yo puedo entrar en esa palabra y verme allí como soy, pero interviniendo en eso que Jesús está tejiendo en esa palabra? Dejemos que esa palabra que hemos meditado entonces resuene en nuestro interior, sintámonos acompañados por el amor de Dios que nos envuelve en una gran paz. Y si es tu deseo de hacerlo en este momento, detén el video, quédate contemplando y luego seguimos. Quinto paso de la lección divina, el propósito o compromiso. Este paso, hermano, nos debe llevar a la acción, nos debe llevar a tomar y comprometernos con el Señor a hacer unos cambios en nuestra vida, sobre todo esos cambios que hemos notado en la meditación, que hemos notado que nos falta. Entonces la pregunta concreta sería, ¿a qué me invita Jesús con este Evangelio de hoy? Y te puedo compartir eh, unos compromisos y unas acciones concretas que yo he anotado aquí, a ver si te sirve alguno. Vamos a ver. Vimos que en el texto de hoy encontramos enseñanzas, varias enseñanzas que pueden inspirar compromisos, ¿verdad? Y vimos cómo en este pasaje Jesús hablaba sobre el pan de vida y la importancia de creer en él. Aquí hay algunas ideas para los compromisos que puedes considerar. El primero de ellos, un compromiso con la fe. Por ejemplo, me comprometo a fortalecer mi fe en Cristo, reconociendo que Él es el verdadero pan de vida. Buscaré conocerlo más a través de la oración y la Sagrada Escritura. Y la acción concreta, dedicar tiempo diariamente a la oración y a la meditación sobre la palabra de Dios, especialmente el Evangelio de Juan. Y esta acción concreta, hermanos, la podemos hacer aquí juntos a través de esta práctica diaria. Así que persevera, haz tu compromiso. Esto será el compromiso con la fe, ¿eh? Entonces, no abandones, por más que haya tropiezos, por más de que haya retrasos, por más de que sientas que no alcanzó el tiempo, no abandones. Sigue adelante con el compromiso, porque se te va a hacer cuesta arriba, pero
Dios a veces nos prueba para fortalecer nuestro propósito. Entonces, no desfallezcas a las primeras dificultades. Lucha. Segundo aspecto o segundo compromiso. Buscar lo espiritual sobre lo material. Me comprometo a priorizar lo espiritual sobre lo material en mi vida, reconociendo que las cosas temporales no satisfacen mi hambre profunda. Aunque me llene de muchas cosas, siempre tendré hambre, siempre sentiré que algo me falta. Entonces, ¿cuál sería una acción concreta en cuanto a esto? Reflexionar sobre mis prioridades y hacer un esfuerzo consciente para reducir el tiempo y la energía dedicadas a cosas materiales, enfocándome en el crecimiento espiritual. Si no tenemos crecimiento espiritual, hermanos y hermanas, no hay verdadera vida en Jesús. ¿Y qué es lo más importante? Nos decía Jesús en la palabra, no es el pan que comemos y se acaba para alimentar el cuerpo, eso se acaba, eso se queda aquí. Lo más importante es alimentar nuestro espíritu, por eso la acción concreta debe ir dirigida allí, a enfocarnos en nuestro crecimiento espiritual. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Teniendo esas prioridades de hacer el esfuerzo para reducir el tiempo y las energías dedicadas a cosas materiales, a mucho activismo. Muchas veces nos metemos en muchas actividades para lograr cosas materiales y nuestro crecimiento espiritual, ¿dónde quedó? Bueno, meditemos en eso, prioricemos, es lo más importante. Número 3, tercera opción que te doy. Participación en la comunidad. Me comprometo a ser un miembro activo en mi comunidad de fe, compartiendo el amor de Cristo con los demás y apoyando a aquellos que están en necesidad. Una acción concreta podría ser involucrarme en un ministerio o en un servicio dentro de mi parroquia, como por ejemplo ayudar en la catequesis o en la organización de eventos comunitarios o en actividades de caridad. Número 4. Vivir la Eucaristía. Me comprometo a participar activamente en la Eucaristía, reconociendo su importancia como alimento espiritual. Fíjate, ahí está la clave, que me fortalece en el camino de fe. Ahí está la clave. Entonces la acción concreta sería asistir a misa regularmente, no solo los domingos, por eso te decía regularmente, no solo los domingos, y prepararme adecuadamente para recibir la comunión, que esto es haciendo una buena confesión y manteniéndome en gracia para que esas comuniones hagan fruto en mí. No esté de por medio la barrera del pecado que no permite que esa comunión pueda hacer su obra de gracia en mí. Luego, número 5, testimonio de vida. Me comprometo a ser testigo del amor de Cristo en mi vida diaria, mostrando a los demás la alegría y la paz que provienen de mi relación con Él. Si yo tengo una relación verdadera con Cristo, voy a transmitir la alegría de lo que es conocer a Jesucristo en cada una de las situaciones de la vida. Y por supuesto, los consejos que yo les dé a los demás van a hablar de Cristo. Una acción concreta sería buscar oportunidades para compartir mi fe con otros, ya sea a través de conversaciones, acciones, ejemplos de vida, etcétera. Y una última, un último compromiso sería
la reflexión y la autoevaluación. Me comprometo a realizar regularmente sobre mi vida y mis acciones esta reflexión y autoevaluación, preguntándome si estoy buscando el alimento que perdura para la vida eterna. Una acción concreta podría ser establecer un tiempo semanal para la reflexión personal, donde evalúe mis acciones y decisiones a la luz de mi fe y los valores cristianos. Hermanos, estos compromisos pueden ayudarte a vivir de la manera más plena y consciente tu relación con Dios. Pueden ayudarme a mí también a vivir plena y conscientemente mi relación con Dios y con los demás. Entonces tratemos y pidamos al Señor que nos dé la gracia para que esto lo podamos llevar a cabo, porque, como decía San Pablo, la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Y para que el espíritu se fortalezca necesitamos esa gracia de Dios. Así que vamos a pedirla. Si asistes a la misa el día de hoy, eh, pídele al Señor la gracia para poder cumplir estos compromisos y estos propósitos. Amén, que así sea. Bien, hermanos, hemos llegado al final de este video por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Te invito a compartir el video. Te invito a apoyarme con un me gusta aquí abajo, un dedito arriba en el video. No se te olvide, no vayas a salir de aquí sin antes darle al dedito arriba para que así YouTube nos pueda dar a conocer a muchas más personas. También si es primera vez que estás aquí en el canal y no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba material al canal. Comenta. Tus comentarios para mí son importantísimos y también YouTube valora esos comentarios que tú colocas allí porque le dan más peso al video. Es como parte del apoyo que tú le das al video, cualquier comentario que tú puedas hacer en esa casilla de comentarios. Así que te invito a hacerlo. Em, Antes de finalizar, les había prometido a los que por primera vez están aquí que les iba a hacer un regalo. Si te ha gustado esto de la lección divina, no te quedes nada más con esta práctica. Profundiza en la parte teórica que te ofrezco también aquí en el canal. Tengo un curso completo de lección divina totalmente gratuito y lo vas a encontrar allí donde está el título del video. Abre esa pestañita, vas a encontrar un enlace que dice curso completo de lección divina totalmente gratuito. Abres allí y te encontrarás 6 videos sencillos que te van a hablar sobre la historia y los fundamentos básicos de esta práctica de la lección divina. Entonces, aprovéchalo porque es gratuito, solo tienes que apoyarme y compartir todo lo que encuentres interesante. Eh, Antes de finalizar, quiero invitarte a que también veas el video de la lectura continuada de la Biblia. Estoy subiendo los capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles. eh, el día sábado, el día de ayer, publiqué em, los 5 capítulos siguientes, es decir, del capítulo 6 al capítulo 10 de este libro de los Hechos de los Apóstoles. Maravilloso este libro. Lo estoy haciendo en forma de lectura continuada, no es una lección divina que estoy haciendo, sino una lectura continuada, de manera de que podamos ir capítulo a capítulo observando cómo se van desarrollando los hechos y al final te regalo un pequeño comentario sobre lo que hemos leído. Está bien interesante que lo puedas colocar en los momentos en que estás haciendo algo en tu casa, lo puedas ir escuchando en el carro mientras estás manejando o que estás haciendo algún trabajo en la oficina y lo puedas escuchar.
o estés caminando y lo puedas escuchar desde tus audífonos en tu teléfono, es para escuchar. Realmente lo estoy haciendo para darles un aporte a la lectura espiritual y que siempre estemos acompañados de buenos mensajes. ¿Qué más que el mensaje que nos trae la palabra de Dios? Es un mensaje de vida, es un mensaje que nos da vida, es un mensaje que nos limpia, que nos purifica, es Dios hablándonos al corazón. Entonces, te invito a que aproveches también este material y así como tengo el libro de los Hechos de los Apóstoles que lo estoy subiendo ahora, ya he subido varios libros. Te invito a que los busques también aquí en el canal. Los voy a dejártelos allí a la mano para que puedas tener acceso a ellos y así los vayas escuchando en tus momentos libres. Escucha mensajes, vamos a nutrirnos de cosas positivas, de cosas buenas. Cuidado con lo que escuchas, cuidado con lo que ves, porque de lo que se alimentan nuestros ojos, de lo que se alimentan nuestros oídos, habla nuestra boca y es lo que sale de nuestro corazón. Entonces, tengamos mucho cuidado con lo que nos alimentamos. Bien, no me alargo más. Nos encomendamos a nuestra Madre diciendo, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, cuida de todos nosotros. Amén. Seguimos orando por la iglesia. Esta semana ya comienza el cónclave. Sigamos orando con intensidad para que se cumpla la voluntad de Dios en ese nuevo Papa. Les digo hasta mañana, si así Dios lo permite. Dios les bendiga a todos.